Ya. Bueno, veamos un poco el concepto de derivada, ¿no? El concepto de derivada que usted va a encontrar en la mayoría de los libros o en internet, si usted busca, va a ser algo parecido a esto. La derivada es una función, dice, de una función es la razón de cambio instantánea. Razón de cambio instantánea, con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable independiente, o sea, la variable X. Quizás no se entienda de entrada esto, ¿no? Ya con la gráfica, ahorita vamos a explicar exactamente cómo es que se llega y por qué se llega a este concepto, ¿no? Aquí las palabras clave son razón de cambio, ¿no? Ya vamos a ver eso ahorita. Entonces, quédense con la frase esta, es una razón, dice, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que va variando ¿no? el valor de dicha función matemática, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo es que se llega a eso, a ese concepto. Lo primero que sucede para llegar a este concepto en su tiempo, cuando las personas estaban, cuando salió el concepto de derivada, ¿no? Yo les había comentado, su audio, por favor. Entonces yo les había comentado al inicio del tema de límites, por ejemplo, que en límites oficialmente empezaba el cálculo diferencial, ¿no? Y es que para este concepto de derivadas necesitamos nosotros entender el concepto de límite, ¿no? O sea, ya se tiene que saber qué es un límite. ¿Por qué? Porque se utiliza límites para llegar a la definición de derivada. Por eso es que oficialmente en límites empieza el cálculo diferencial. Entonces, ¿cómo se llega al concepto que vimos hace rato? Todo nace a partir de querer explicar el concepto de una tangente. Sabemos que el concepto de una tangente, ¿no? Es una línea recta, una pendiente, podríamos decir también, que pasa por un solo punto, digamos, por acá, digamos, en este punto, ¿no ves? Tiene que pasar, en teoría, según el concepto de tangente, por un solo punto esa recta, ¿no ves? Y está bien, pero el problema es que no siempre cuando nosotros trazamos una recta por una función, no siempre llega al final a cortar en un solo punto. ¿Por qué? Porque esta función, por ejemplo, puede ser así, por ejemplo. Entonces, si yo trazo una pendiente más o menos por acá, a ver, aquí, digamos, ¿no? Acá. Si yo trazo aquí una recta, si bien aquí en esta parte, aquí está tocando en un punto, pero si yo sigo y sigo trazando, fíjense que llega al otro lado y chocó en otro punto ya. ¿No ves? Y de esa forma puede suceder con diferentes tipos de funciones, con diferentes tipos de gráficas de funciones. Entonces, para acomodar mejor ese concepto, se decide entonces trabajar sobre el hecho de que esta recta va a cortar en dos puntos a la función. Y de ahí vamos a tratar de acomodar eso usando límites. Acuérdense lo que hacíamos en límites. Un valor tiende a otro valor. Un valor se acerca a otro valor. ¿Se acuerda que decíamos eso? X tiende a 5, por ejemplo. O también lo podíamos leer, X se acerca a 5. Pero no era una tendencia o un acercamiento cualquiera. Era un acercamiento, o sea, exagerado, un acercamiento infinito, decíamos nosotros. O sea, infinitamente se acerca. O sea, todo lo que se pueda, ¿no? Cuando hablábamos de límite, hablábamos del estudio de un entorno a un punto de estudio, ¿no? Si había en este punto de acá, no un valor que no existía, decíamos,
y empezábamos a analizar por la izquierda, por la derecha, y decíamos, existe el límite si es que el valor se acerca lo suficiente a ese punto. Pero ¿qué tan suficiente? ¿Qué tanto se tiene que acercar? Para eso teníamos que establecer un entorno, ¿no ves? Bueno, si cae dentro de este rango, decíamos, entonces vamos a concluir de que realmente está cerca. O sea, ¿qué tan cerca se tiene que acercar? Bueno, dentro de este rango. Eso era, ¿no? O sea, tiene que acercarse mucho. Entonces, nosotros vamos a ocupar el concepto de secante, Una secante, el concepto de secante es una recta que pasa por dos puntos en una curva. Por ejemplo, punto P y punto Q. Y ahí está, ¿no? Que al final ese concepto de tangente que decíamos hace rato de una recta que pasa por un punto en una curva, no siempre se cumple, ¿no? Con el ejemplo que les di hace rato, cuando si tuviéramos una curva ahí, digamos, ¿no? Y queremos hacer en este punto acá, hacer cortar una tangente, pero si la seguimos estirando la recta, llega a cortar en este otro punto y quizá más adelante otro, bueno, no sabemos, ¿no? Vamos a hacer el estudio para dos puntos. Entonces eso ya vendría a ser una secante. Entonces, ¿qué hacemos con esta secante? Yo decía, vamos a aplicar límite, entendiendo que ese concepto de límite es que un punto se acerque a otro, ¿no es? Pero lo suficientemente cerca, ¿no? Como para que yo considere, ¿no? Que en realidad ese número que se está acercando a otro es ya ese otro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a establecer aquí los puntos primero. Sabemos que el punto P, ¿no? X1 y X y Y sub 1. Ya estamos solamente nombrando, ¿no? El punto Q, su par ordenado va a ser en X2 y Y sub 2. ¿No? Por fórmula de la pendiente sabemos que aquí nosotros podemos sacar una fórmula, ¿no? Es la fórmula de la pendiente. Esto nosotros ya lo hemos visto, ¿no? En geometría analítica. Bueno, lo han visto ustedes, ¿no? Es algo que se basa en colegio. Entonces, esta es la fórmula de la pendiente, ¿no? Tal cual. El que está en base a esta recta que pasa por dos puntos. Ahí están los puntos, ¿no? X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2, y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este punto Q? ¿Qué vamos a hacer con esta tangente? Perdón, con esta secante, Vamos a convertir esta secante en tangente. Literalmente es eso, o en palabras sencillas. ¿Y cómo vamos a convertir esta secante en tangente? Pues lo que vamos a hacer para convertir esta secante en tangente es acercar este punto Q, acercarlo aquí, así, o sea, acercarlo a P. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llegue a P. Obviamente no va a llegar a P. Así como cuando nosotros escribíamos el límite, X tiende a 5, sabíamos que en realidad no es que X sea 5, pero nosotros lo consideramos como una especie de redondeo. Bueno, ya es 5. ¿Por qué? Porque, bueno, pues 4,9999, entonces que sea 5. Una especie de suposición o redondeo, ¿no? Si vale el término. Pero no es que exactamente llegaba al 5, ¿no? Lo mismo sucede, lo mismo va a suceder con esto, lo mismo. La Q yo la voy a acercar a P todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Ahí entra el concepto de límite, ¿no es? O sea, ahí entra ese tema de que vamos a acercar infinitamente la Q a P, lo más que se pueda. Tanto así que vamos a utilizar ese término que les decía como una especie de redondeo, bueno, que sea entonces Q igual a P, o suponer que Q ya es P. ¿Por qué? Porque es que se está acercando mucho, ¿no? Entonces, al suceder eso, esta recta estaría pasando por un solo punto, ¿no? Y repito, entendiéndose ese punto como el P y el Q, pero Q acercándose infinitamente a P.
¿No ves? Entonces, este delta X es la distancia entre el punto X sub 1 y X sub 2. O sea, es la distancia del punto P al punto Q, pero sobre el eje de las X. Y va a haber también un delta Y sobre el eje de las Y, ¿no? O sea, la distancia de Y sub 1 a Y sub 2. O sea, la distancia entre P y Q, ¿no? En términos de X es delta X. Y la distancia de P a Q en términos de Y es delta Y. Aquí está delta Y. ¿Ya? Entonces, como nosotros hemos dicho de que este punto Q lo vamos a acercar infinitamente a P, tanto así que vamos a decir, de la misma forma que hacíamos el límite, vamos a decir, bueno, como están prácticamente uno encima ahí, o sea, los dos están prácticamente son iguales, bueno, entonces vamos a decir que esta recta en realidad no corta dos puntos, vamos a decir que corta solamente en un punto. Y de esa forma es como que estamos matemáticamente forzando a esta secante a hacerse una tangente, pero colgándonos de ese concepto de límite. Entonces, ¿qué va a suceder con delta X? Con este delta X, que es la distancia, esta delta, y también le dicen diferencial de X. De ahí nace el nombre de diferencial. ¿Por qué? Porque, bueno, primero es la diferencia entre X sub 2 y X sub 1 en distancia, o es la distancia también podemos decir. ¿No ves? O X sub 2 menos X sub 1, también, que es lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder con este delta X? Este delta X cada vez se va a hacer más pequeño, ¿no es? Porque, por ejemplo, si este punto Q baja aquí a la mitad, no, perdón, aquí, ¿no? Aquí sobre la curva. Si este punto Q baja aquí a la mitad, claro, la recta sería esta, ¿no? Quedaría ahí. ¿Listo? Pero este punto Q, que ahora va a ser Q el de acá, va a quedar aquí, digamos, ¿no? ¿No ves? Por lo tanto, delta X va a ser más pequeño. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? No, no está difícil eso. Entonces, usted ya puede darse cuenta que mientras este punto Q cada vez se acerque más a P, cuando yo este Q lo ponga por aquícito, acá por ejemplo, este delta X pues va a ser más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con delta X? Cuando yo este punto Q empieza a acercarlo infinitamente a P, o sea, acercarlo, pero pues como hacemos el límite, ¿no? Lo que va a suceder con este delta X que va a tender, se va a acercar a cero. Nunca va a ser cero, sino que se acerca a cero. ¿Me dejo entender? Delta X obviamente no puede ser cero, porque en el momento que delta X es cero, estamos diciendo que P y Q son exactamente lo mismo y puntualmente lo mismo. ¿No es? Pero sabemos que en realidad no es así, simplemente que nosotros suponemos que es el mismo, pero es porque aplicamos esa especie de redondeo, ¿no? Que Q se está acercando tanto que vamos a decir que es igual a Q. ¿No es? Que Q es igual a P. Pero este delta X se acerca a cero. O sea, porque va a ser demasiado pequeño. Se va a acercar tanto que este delta X va a ser cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Este delta X puede ser, digamos, 0,0001, digamos, por ejemplo. Cada vez más chiquito, porque estamos acercando el punto Q al P. ¿Ya? Entonces, cuando eso sucede, les decía hace rato, entonces es como que tuviéramos ya una curva, una recta, perdón, una recta que esté pasando solamente por un punto a esta función que está de color negro. Claro, porque el Q está casi encima del P, digamos, ¿no? Pero no podemos nosotros hacer eso sin antes aplicar límite. ¿Ya? Entonces,
Vamos a definir entonces una fórmula sobre esto que estamos hablando y de ahí vamos a llegar al concepto que vimos hace rato de la razón de cambio y vamos a explicar cómo es que es razón de cambio, cómo es que de esto sale la palabra razón de cambio, ¿no? Pero ya saben ustedes que este delta X, ¿no? Es una diferencia entre un punto y otro punto, o una distancia entre un punto y otro punto, este delta X. ¿Ya? Entonces, vamos a nombrar este otro punto acá que estaba como X sub 1, lo vamos a nombrar el punto X. ¿Ya? Un punto inicial de partida, por ejemplo, el punto X, punto de partida. Es el punto que al final vamos a elegir, un punto de estudio de X. Obviamente va a tener acá su imagen f de x, ¿no? Si este es x, este es f de x. Listo. Y aquí vamos a tener un x más delta x. ¿Por qué x más delta x? Porque si este es el punto, ¿no ven? Si este es el punto x, ¿cuánto va a ser este otro punto? Sabiendo que delta x es esta distancia, pues simplemente a este x, porque este x es esta distancia. ¿No ven? Esto, o sea, desde el origen, ¿no? Desde el origen hasta x es esta distancia. Y si yo le sumo a esa distancia todo lo que vale delta x, pues voy a obtener aquí en este otro punto x más delta x. ¿No ves? Y este x más delta x va a tener aquí al otro lado, sobre el eje de las y, un f de x más delta x. De la misma manera que aquí hay un f de x para este x, aquí va a haber un f de x más delta x para este x más delta x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es función, por eso significa la f, ¿no? Función de x más delta x. O sea, este punto de acá va a variar o va a depender de lo que pase aquí abajo. Entonces, una vez establecido eso, nosotros podemos ahora pasar a hacer el análisis de la tangente, ¿no? Habíamos dicho que este punto de acá nosotros lo íbamos a considerar como que, bueno, como lo hemos acercado tanto, la Q a la P vamos a decir es tangente ahora, ¿no? Entonces vamos a definir la tangente en este punto sobre una línea paralela al eje X que vamos a trazar acá, esta de acá. La tangente en ese punto. ¿Ya? Nosotros sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Al ángulo, respecto al ángulo. Este es el ángulo, entonces el cateto opuesto está aquí. ¿Y cuánto vale todo esto? Vale delta Y, ¿no ves? Si nosotros dibujamos completamos este triángulo rectángulo. Entonces, delta Y sobre cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Es delta X, porque es justamente delta X es el valor de este lado de este triángulo que nosotros estamos completando acá, ¿no? Triángulo rectángulo. Entonces, la tangente del ángulo alfa va a ser, en realidad va a ser delta Y sobre delta X. ¿No ves? Ahora, tengan pendiente eso del tema de la tangente. Delta Y, vamos ahora a expresarlo en términos, delta Y, ¿no? Que era esta distancia, lo vamos a expresar en términos de f de x y f de x más delta x, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser en realidad delta Y? Va a ser igual a este punto de acá, que es este, que es y al cuadrado, ¿no ves? O que también es esto. O sea, lo que vamos a hacer en realidad es aplicar esta fórmula dependiente, pero en vez de escribir los puntos y sub 2, y sub 1, x sub 2 y x sub 1, en vez de eso lo que vamos a hacer es anotar estos valores de acá. En función de delta x. ¿Ya?
Eso es lo que se hizo aquí. Delta Y, ¿a qué va a ser igual? ¿No? A este punto Y2 menos Y1, porque ese es el valor de delta Y, ¿no? Delta Y también están aquí. Ahí está delta Y, es lo mismo que esta distancia de acá. Entonces este delta Y va a ser igual a Y2, este punto, menos Y1, que es lo que estaba aquí expresado en esta fórmula de la pendiente, ¿no? Entonces, pero lo vamos a anotar en función de delta X. O sea, en vez de poner Y sub 2, voy a colocar F de X más delta X. Menos, en vez de colocar Y sub 1, voy a anotar F de X. Y ya tengo el valor de F de delta Y, perdón. ¿No ves? Ahora lo mismo voy a hacer. Voy a borrar esto. Con delta X. Lo voy a hacer acá. Lo mismo voy a hacer con delta X. Delta X tendría yo que anotar esto. X más delta X menos X. ¿No ves? ¿Cuánto vale delta X? Pues vale, delta X vale X2 menos X1. Que es en realidad lo que estaba acá. Pero lo vamos a poner en términos de delta X, así. Usando esto. Que es lo que hayamos definido hace rato. Entonces sería X más delta X acá, menos X. Ahora, pero si yo desarrollo todo esto, estos paréntesis yo puedo retirarlos, ¿no? No me hace nada si los retiro o no los retiro. Si yo los retiro para que se vea visualmente mejor, esto quedaría así. Y si esto yo desarrollo, claramente las X se están eliminando y me queda igual a delta X. ¿No ves? Eso no puedo hacer, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Porque aquí hay una F. No puedo yo separar este X más delta X porque ambos forman parte de toda esta expresión que significa en función de X más delta X. ¿Ya? No puedo yo esta expresión, por ejemplo, romper, ¿no? ¿Me entienden? Por eso en esta parte de acá no puedo hacer nada, a diferencia de aquí, que aquí sí puedo. Por eso lo desarrollé y al final me quedó delta X nomás. Aquí no puedo hacer eso. Entonces ya tengo el valor definitivo de delta Y y de delta X. Y aquí colocamos, ¿se acuerdan el concepto de tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente? Y sabíamos que la tangente de este ángulo alfa, les había dicho, es delta Y sobre delta X al final, ¿no es? Que este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Pero en vez de escribir delta Y, que es el cateto opuesto, hemos escrito este Y sub 2 menos Y sub 1, pero en términos de esto. Y lo mismo para abajo, el X sub 2 menos X sub 1 en términos de esto. Y aparte de eso, la parte de delta X lo desarrollamos, ¿no? Era X más delta X, esto, menos esto, lo desarrollamos, se eliminaron las X, fue lo que hice hace ratito, y me quedó solamente delta X. Y les dije que aquí arriba no podíamos desarrollar. Por esta F de aquí, no podemos hacer nada acá. ¿Ya? Entonces, ya definido todo esto, es cuando nosotros recién vamos a aplicar el concepto de límites. ¿Ya? A todo esto, este de acá es la nomenclatura para derivada. Se pone como un apóstrofe o como una pequeña comilla ahí encima de la F. Hay otras formas también, ¿no?, de escribir la derivada. Esta es una de las más comunes. ¿Ya qué va a ser igual entonces la derivada en un punto X? Por ejemplo, en este punto. Porque dice derivada, obviamente esto es en un punto específico, ¿no? Acá, digamos. Entonces va a ser, es el límite.
Ahí está. ¿Por qué el límite? Porque estamos hablando, ¿se acuerda de lo que decía hace rato? De delta de X tiende a 0. Este de acá se va a acercar a 0. O sea, va a ser sumamente pequeño. Sumamente pequeño. ¿Y de qué? Bueno, de delta Y sobre delta X. Pero aquí está expresado, fíjense, ¿no? De esta forma. Pero nosotros, no se olviden, todo este numerador de acá es delta Y. Yo podría escribir esto, límite de delta X tiende a 0 de delta Y sobre delta X, y punto. Pero se reemplaza el delta Y, ¿no? Para colocarlo en términos de X y delta X, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos averiguando y queremos saber la derivada en un punto específico, por ejemplo, aquí en X. Y al colocar aquí f', se lee f' de X, todo esto tiene que estar en función de X y de delta X y nada más. Por eso es que el delta Y lo reemplazamos por todo esto, para que esto pueda ser solucionable y que está bien reemplazarlo, porque delta Y justamente es igual a esto menos esto, ¿no ves? Entonces, ¿cómo es que todo esto se enlaza o llega al concepto de razón de cambio que les mencionaba hace rato, o que decía el concepto hace rato? Si quieren, volvamos al concepto de hace rato para que lo miren. La derivada de una función es la razón de cambio instantánea. Instantánea, esta palabra igual es clave. Esta palabra instantánea tiene que ver con ese delta X tiende a 0, con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable independiente, según se modifique esta X de acá. O sea, para un valor de X acá, todo esto va a variar a razón de un cambio. Pero ¿cuál es esa razón de cambio? La razón de cambio en realidad viene a ser, la razón de cambio significa que va a cambiar pero en cierta velocidad o de cierta forma, digamos, ¿no? A eso se refiere. ¿Cuál es una razón, la razón de algo? Es que va a llegar a ese algo, pero de cierta forma, ¿no? Entonces usted puede llegar a la esquina a razón de caminar paso a paso, por ejemplo. No sé si me dejo entender. Entonces, la razón de cambio es cómo en realidad va a cambiar esto de este punto a este otro punto. No nos olvidemos que toda esta gráfica, que aquí lo vemos nosotros como que el punto P y Q están muy separados, ¿no? Pero es como que esto estuviera, como decíamos el límite, es como que esto estuviera súper amplificado, con un zoom de 100.000%, por ejemplo. Porque este delta X, se supone que esta delta X es un número bastante pequeño, digamos 0,001, por ejemplo. Un número pequeño, claro, y aquí está súper amplificado, ¿no? Entonces, es esa razón de cambio de, en este punto, ¿no? Se refiere a esta distancia, que sabemos que es bastante pequeña, por este delta X. ¿No ves? Para cada distancia de P a Q sobre el eje X, hay también una distancia de Y sub 1 a Y sub 2. O sea, está cambiando. Esa es la razón de cambio. Claro que eso es instantáneo, dice, porque el delta X tiende a 0. Es algo que sucede de forma continua, ¿no? Entonces, no sé si se entendió por ahí. No sé si alguien tiene alguna consulta. De nuevo, como les mencioné en varias ocasiones, ya les he mencionado, siempre es bueno que ustedes vayan a los libros y también a los tutoriales, que pueden haber muchos ahí en YouTube, y vean, ¿no?, el concepto de definición de derivada. Vean unos 2, 3 conceptos de diferentes puntos, con diferentes palabras, de diferentes formas, lo van a explicar algunos profesores ahí, algunos youtubers, y seguramente les va a quedar un poco más claro. Yo he tratado de explicarlo de la mejor forma que se entienda, ¿ya?
Entonces, eso es el concepto de derivada, esa razón de cambio, pero es porque y que esto está cambiando a razón de este delta X, que es bastante pequeño, tan pequeño que por eso le llaman instantáneo. O sea, de un punto a otro, ¿no? Y no nos olvidemos que de P a Q definitivamente tiene que ser el siguiente punto. ¿Por qué? Porque es el valor más cerca, ¿no? No nos olvidemos que Q se acerca a P de forma, pues, sumamente próxima, ¿no? Es como que yo le diga, tengo el 1, por ejemplo, y tengo, ¿cuál es el siguiente número del 1? Yo les digo, ustedes me dicen, bueno, el siguiente es 2. Bueno, pues yo le puedo decir, no, el siguiente número del 1, o sea, el que le sigue al 1, es 1,1, le digo. Y bueno, y es verdad, digamos, ¿no? Siempre y cuando no les ponga la restricción de números naturales. Si yo le pongo, por ejemplo, dentro de los números reales, sabemos que los reales son todos, ¿no ves? ¿Cuál sería dentro de los números reales el siguiente número, ¿no? Al 1, el que le sigue? No puede ser el 2, porque estamos hablando del conjunto de los números reales. El siguiente al 1 seguramente va a ser el 1,000001 y eso. Y esto puedo hacerlo yo todavía más, con más cero. ¿No ves? No sé si me dejo entender. Este es el próximo al 1. O más todavía, puedo aumentarle n cantidad de ceros y al final un 1. Y este va a ser el siguiente al 1 dentro del conjunto de los números reales. ¿No ves? Me dejo entender. Esta diferencia, la diferencia entre 1,000001 y el 1 es este delta X. ¿Cómo está cambiando este 1 a razón de este delta X? O sea, no sé si ahora quedó más claro. Así está variando, ¿ya? Y eso yo puedo hacer el estudio quizás en otro punto, no en el 1, en el 5, por ejemplo. Eso representa esta X, es un punto cualquiera. Esta es un punto cualquiera de la función. Yo puedo tener cualquier función, elijo un punto y en ese punto voy a analizar cuál es la razón de cambio instantáneo de esa función. O sea, este 5 para que se vuelva a 6, a razón de qué valor, a razón de delta X, ya. Pero ¿cuánto tiene que valer delta X? Bueno, es un número pequeño, porque el siguiente número del 5 no es el 6, sino que es el 5,001, por ejemplo. Entonces, la diferencia entre este y este es este, digamos. Bueno, espero que haya quedado más claro con eso. El tema ese de razón de cambio, ¿no? Pero todo se origina a partir de esto que hemos explicado, ¿ya? Ahora, obviamente en la práctica lo que se hace es simplemente agarrarse de esta fórmula y aplicar a cualquier función. Y esto es lo que le llaman derivadas por definición, aplicar esta fórmula que es un poco larga, ¿no? A cualquier función. Y de esa forma usted obtendría la derivada de una función, ¿no? Obtendría la derivada de una función. ¿Ya? Entonces vamos a ver nosotros un poco ahora de esto que es derivadas por definición. Por ejemplo, hallar f' de x, o sea, esto significa primera derivada, porque hay también segunda derivada, vamos a ver más adelante eso. O hallar la derivada por definición, dice. ¿Qué significa hallar la derivada de f de x por definición? Significa que vamos a aplicar esta fórmula de acá, esta fórmula. ¿Ya? Entonces, ahí la tenemos a la función. Vamos a determinar esto de acá. Entonces hay que aplicar la fórmula. ¿Ya? Aquí la tenemos la fórmula. Para aplicar esta fórmula, lo primero que debemos definir es identificar cuál es f de x. Bueno, f de x está claringo, ¿no? Esta es f de x. Esto de acá, digamos. Sería entonces el desafío identificar esto de acá. ¿No ves? Entonces,
¿A qué va a ser igual eso? F de x es igual a x cuadrado menos 1. Ya está, aquí esto está fácil, ¿no? Directamente es la función que nos están dando. Pero ¿a qué es igual f de x más delta x, que es este de acá? Bueno, de la misma forma que esta f de x, ¿no? Significa, ¿no? que esta función de acá está, o esta variable dependiente, ¿no es? Nosotros sabemos que esto de aquí en realidad es lleno, ¿eh? Está en función de x. ¿Cómo sabemos que está en función de x? Pues lo expresamos como f de x. Si yo pusiera, por ejemplo, f de b chica, yo tendría que toda la función expresarlo en función de b chica, ¿no? Así. Y si yo pongo, creo que esto lo habíamos visto, aquí un 2, entonces tengo que poner todo en función de ese 2. ¿Se fijan cómo va variando esto? Entonces, lo mismo usted aplica para esto. ¿Ya? Lo mismo, lo pongo acá, digamos. Entonces, para este caso, bueno, si yo tengo f de x más delta x, así como aquí yo, cuando escribí b, hice que todo cambie b, y como escribí 2, hice que todo sea 2, o sea, en vez de la variable, ¿no? De la misma forma aquí, cuando yo escriba f de x más delta x, en vez de sobre esto, no sobre esto, en vez de escribir x cuadrado menos 1, por ejemplo, en vez de la x, voy a escribir x más delta x al cuadrado menos 1. Entonces, se fijan cómo va variando, ¿no? ¿No es cierto? De esa forma, ustedes pueden identificar cuál es el valor de f de x más delta x. Viene a ser este de acá, que ya está escrito acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez ya definido eso, recién podemos reemplazar en la fórmula. Reemplazamos en la fórmula. Ahí está, fíjense. Estoy reemplazando. ¿Cuánto valía f de x más delta x? Todo esto de acá, ¿no? Que era lo que habíamos visto acá. Todo esto. Ahí está. Menos, aquí está el menos, perdón, menos f de x vale, aquí está. Y sobre delta x, listo. Ahí está, tenemos un límite de delta x tiende a 0 y todo esto. Entonces lo que vamos a hacer acá es resolver el límite. No vamos a fijar primero si es indeterminación, vamos a reemplazar esta tendencia delta x tiende a 0. Acá, esto va a ser 0. Esta parte de aquí abajo va a ser 0. Y al final resulta que me da indeterminación. Entonces, como me da indeterminación, yo tengo que aplicar algún método de solución de límite. Normalmente en este tipo de casos se va a resolver factorizando o multiplicando por su conjugada, cosas así. Pero hay que ver, obviamente, puede que haya excepción, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho primero es desarrollar esta parte de acá, que es un producto notable. ¿No ves? Este x más delta x y todo al cuadrado es esta parte de acá. Ya está desarrollado. Es un producto notable. ¿No ves? Y luego aquí, en esta parte de acá, aquí no hay nada que desarrollar, simplemente que el menos, ¿no? Lo he metido al paréntesis. Y sabemos que eso hace que todos los signos cambien. Este va a ser menos x al cuadrado, ahí está, y menos por menos más 1. ¿Ya? Para eliminar los paréntesis, el menos me hace cambiar todo. Entonces, una vez que ya está esto ya desglosado, ¿no? Aquí, fíjense, se va a eliminar esto con esto, ¿no ves? X cuadrado menos 1, con más 1 se elimina. Solamente me queda esta partecita de acá. Y de esta partecita de acá que me está quedando, yo puedo factorizar el delta X, ¿no ves? Porque es común en ambos términos.
Aquí está. Y fíjense, aquí voy a factorizar en el siguiente paso, factorizo el delta X. Esto de aquí, esto que he encerrado de verde, es esto de acá. Y acá en este siguiente paso, yo ya factoricé el delta X, porque era común en ambos términos. Una vez que he factorizado, esto puedo recién eliminarlo con el delta X de abajo. ¿No ves? Y aquí me queda finalmente este límite. Ahora recién que ya simplifiqué toda esta expresión, voy a probar si ya se salvó la indeterminación. Reemplazo el delta X tiende a 0 aquí, ¿no ves? Este se va a hacer 0. ¿Y cuánto me va a quedar la función? Me va a quedar f' de x igual a 2x. Y esto es la derivada de esto. Por ahí alguien puede preguntar, pero nos habían dicho que el límite, el valor del límite nunca tiene que salir en función de x. Bueno, no es tan así, ¿no? Va a depender de la tendencia. ¿Se acuerdan que les comenté? Esta tendencia, si esta tendencia fuera x tiende a 0, esto jamás puede salir en función de x, ¿no? Pero esto es delta x. Entonces sí puede. Lo que no podría suceder es que aquí yo tenga delta x y este resultado final me salga, por ejemplo, 2x delta x. Ah, no, ahí está mal. Este delta x no tiene que haber. Tiene que desaparecer al final porque debe desaparecer al momento de resolver el límite, ¿no es? Entonces ya nosotros decimos que esta es la derivada de esto de acá. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Con esto cerramos ya, jóvenes. La siguiente clase de derivadas ya con tablas. Vamos a hacer uso de tablas. Vamos a volver a aplicar esta fórmula para este ejercicio. Tenemos otra función acá, ¿no? Voy a pasar un poco más rápido. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que es puro álgebra esto. Primero definimos los valores f de x, es este mismo de acá, pues, ¿no? Y f de x más delta x es esto. Esto ya saben cómo se lo define, ¿no es? Les expliqué hace ratito. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, esto que está aquí en el paréntesis, esto de acá, voy a colocar donde haya x. Y me queda así. ¿Pues? Listo. Una vez que están identificados estos dos valores, pues ya es un momento de reemplazar en la fórmula. Acá, reemplazo. Reemplazo todo, luego incorporo esta tendencia aquí adentro, dentro del corchete, y me sale indeterminación. Entonces tengo que resolver. ¿Qué hago para resolver? Multiplico por la conjugada, esta parte de arriba. Fíjense, su conjugada está acá. El mismo, pero con signo cambiado, más. Aquí era menos, aquí está con más. Y obviamente aquí abajo, igual, ¿no? Para que no afecte. De eso se trata el tema de multiplicar por su conjugada. Una vez que hice eso, ya saben ustedes que esto con esto de acá es el cuarto caso de factorización. Ahí está, ¿no es? Abajo, aquí abajo hay un error que yo lo tengo que acomodar para que no se confunda. Estoy multiplicando delta x con toda esta parte de acá, ¿no es? Con todo esto. Entonces aquí me faltó colocar un paréntesis, porque el delta x está multiplicando a todo esto. Si yo no coloco ese paréntesis, esto se puede malinterpretar y vamos a pensar que el delta x solamente está multiplicando a esta raíz. ¿No ves? Y no es así, porque fíjense que acá delta x pasa a multiplicar a toda la parte de abajo. Es un error de tipeo, vamos a decir, cuando estaba escribiendo la fórmula. Y ahí, ¿ya? Pero ya lo estoy escribiendo ahí, hay un paréntesis, ¿ya? Y la parte de acá, aquí se va a ir la raíz, se va con este cuadrado, esta raíz se va a ir con esto, por eso es que nosotros multiplicamos por su conjugada, pues, ¿no? Y luego seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Aquí arriba, fíjense, ya se eliminaron las raíces.
Además, eliminar las raíces, como acá, voy a volver un poquito para atrás, como aquí se eliminó esta raíz con este cuadrado, ¿no ves? Entonces va a quedar solamente, va a quedar x al cuadrado más 5. Entonces, para eliminar el paréntesis, este menos tiene que entrar y hace que este 5 se cambie su signo. Eso aquí lo tenemos como menos 5, ¿ya? Y aquí abajo, de nuevo, no se olviden, aquí hay un paréntesis. Tengo que corregirlo eso, ¿ya? Entonces, aquí este 5 con este 5 se van a eliminar, más 5 menos 5, ¿no ves? Esto de acá es un producto notable, todo está elevado al cuadrado, puedo desarrollarlo, aquí está desarrollado, ya está desarrollado ese producto notable, fíjense, ya saben, ¿no? Cómo es el producto notable, el primer término elevado al cuadrado más el duplo, ¿no? 2 del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Y si fuera este negativo, aquí es menos y aquí es más, ¿no? Y el menos x al cuadrado. Y aquí va a ser que este de acá se elimine con este otro. ¿Listo? Y ya saben que acá este paréntesis, aquí abajito, ¿no? De nuevo, acá puedo yo factorizar delta x, porque ya se eliminaron los x al cuadrado, ¿no? Aquí yo puedo factorizar delta x, fíjense. Y este delta x se va a eliminar con el de abajo, pero ya sabemos que es porque aquí hay un paréntesis. Porque o si no, no pudiera yo eliminarlo, ¿no? No pudiera. La única forma que el de abajo se pueda eliminar es que esté multiplicando a todo esto de acá. Y en realidad está así, como les decía, me olvidé del paréntesis, que hasta el final me olvidé del paréntesis. Ya, entonces ahí se va a eliminar el delta x y me va a quedar, ¿qué me queda? Ahí está, ¿no? 2x. Aquí ya le puse 0, pues porque ya se está probando a ver si ya la indeterminación se ha resuelto, si ya salvamos eso, si ya cambió, ¿no? Entonces delta x tiende a 0, lo reemplazo acá, ahí está 0, 0, donde había delta x coloco 0, pues, ¿no? Acá y acá en estos dos lugares. Entonces acomodo un poco esto y me queda así, 2x sobre x al cuadrado más 5, ¿no? Porque aquí este fue 0, entonces este cuadrado termina afectando solamente al x. Me queda acá x al cuadrado y no nos olvidemos de este más 5, ¿no? Que este más 5 está dentro de toda esta raíz. Entonces queda x al cuadrado más 5 más x al cuadrado más 5. Términos semejantes se están sumando. Entonces yo puedo colocar 2x sobre 2 por x al cuadrado más 5. ¿Ya? Entonces, pues, bueno, esto es una propiedad de raíces. Se puede hacer eso. Una vez hecho eso, pues este 2 lo puedo simplificar con el de abajo y me queda al final ese resultado. Entonces, esto viene a ser la derivada de la función exacta. ¿De cuál función? De esta de acá. ¿Listo? Ahora, esto es bastante moroso, ¿no? No es difícil, es moroso. Disculpen, Para ingeniero. definir, ¿sí? Entonces se desarrolla hasta por lo menos eliminar una vez el delta de x, ¿no? Y luego verificar si no es determinación, ¿no? Exactamente. Ajá. ¿No? Usted avance y vea, ¿no? En el momento que se elimina el delta x de abajo, puede ser que ya se solucione, ¿no? ¿Por qué? Porque si el delta x de abajo no se elimina, no se olvide que usted cuando reemplace el delta x por 0, ¿no ve? Abajo va a quedar 0. Y Entonces, disculpen que puede llegar a un caso en que se eliminen los dos delta de x. los dos delta x, ¿cómo? Por ejemplo, ¿a qué se refiere con los dos delta x? O O sea, el de sea, arriba con el de abajo. bueno, al final tienen que eliminarse los dos, digamos, ¿no? Cuando, usted dice, simplificando, 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 se eliminen Sí, los sí, delta x exactamente. antes Sí, de eso. aplicar el límite. Sí, sí.
Claro, se puede dar, digamos, se puede dar, digamos, se puede dar. No es que esté mal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hay una propiedad de límite que decíamos el límite de una constante, cuánto es? Si yo tengo el límite acá de x tiende, no sé, a cualquier valor, digamos, a 0. Pero aquí, en vez de tener una función, por ejemplo, x menos 1, digamos, ¿no es? ¿Qué pasa si simplemente yo tengo un número, digamos? ¿Cuánto va a ser el límite de este número? Bueno, ese mismo número va a ser. El límite de x tiende a 0 de 5, pues igual a 5. Creo que es una propiedad, revise la tabla de límite. El límite de una constante es esa Sí, constante, ¿sí? ¿Me iba a decir algo? no, que sí, está esa propiedad. Estás apropiando. Entonces, ¿qué tiene que ver esa constante, esa propiedad con esto acá? Bueno, no se olviden que aquí en realidad este delta x está siendo como variable independiente, ¿no es? Es como que nosotros tengamos el límite, lo mismo, ¿no es? Delta x tiende a 0, por ejemplo, y que aquí me quede cualquier cosa menos el delta x. Aquí puede quedar, por ejemplo, solamente 5x, digamos. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Bueno, como este delta x no figura acá, el resultado es esto nomás, digamos. ¿Me deja entender? ¿No ves? De la misma forma que si yo tengo un límite con x tiende a 0 y aquí el resultado, por ejemplo, es solamente 5, esta es la propiedad, ¿no? ¿Y qué dice la propiedad? Si esto sucede, entonces el resultado es este, ¿no? No hay donde yo reemplace este 0 porque aquí no hay x. De la misma forma acá, aquí digamos si queda 5x, no hay donde, como aquí no hay delta x, ¿no? Entonces el resultado es esto, ¿no? O sea, esta propiedad aplica para acá. Entendiendo que la variable independiente viene a ser delta x, la que está en la tendencia. ¿Ya? Eso pasaría si se llegan a eliminar los delta x antes que usted aplique el límite y su tendencia. ¿Ya? Entonces, ahora, si bien este proceso, le decía yo, es bastante moroso, ya se han establecido fórmulas, ¿no? Tablas. Entonces, hay tablas ya para cada tipo de función, para cada funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones algebraicas, funciones racionales. Hay ya tablas específicas, ¿no? O sea, para este tipo de función yo debo aplicar tal tipo de fórmula y nos evitamos aplicar esta fórmula general. Esto es como una fórmula general. Usted aplica esta fórmula a cualquier tipo de función sin importar que sea logarítmica, la función que sea. Usted aplica esto a cualquiera y usted va a obtener sí o sí el valor, un valor así como este, va a obtener la derivada. El problema es que esta fórmula es, o sea, no es complicada, es morosa, es larga. Imagínese para una función más larga, ¿no? Va a llenar usted unas 2 páginas. Por eso se han establecido ya fórmulas. Esas fórmulas en realidad resultan de la aplicación de esta fórmula general, pero ya para cada caso en específico. ¿Listo? No nos vamos a detener a desarrollar cómo se da cada fórmula en especial, porque son un montón de fórmulas. Se nos puede ir unas 2 clases en eso. Sino que con esta explicación de que esta es la fórmula general, ¿no? De derivada, aplicando esta fórmula a cualquier tipo de función, usted encuentra su derivada. Pero esto es moroso y largo. Y cuando el ejercicio es muy largo y muy moroso, ¿qué sucede? Aumenta la probabilidad de que uno se equivoque. Uno puede conocer bien todo el concepto, pero como es un trabajo bien minucioso, ahí es largo, por ahí a uno no es normal, es de humano, se le escapa un signo, un paréntesis, como aquí a mí, por ejemplo, se me fue el paréntesis, ¿no? Cuando estaba typeando ahí la fórmula. Y eso va a hacer que todo le varíe. Para eso están las fórmulas ya específicas para cada caso. Pero resultan
del desarrollo de esta fórmula general para casos específicos de funciones, ¿ya? Entonces les voy a subir yo, no hay más consulta, les voy a subir la tabla que yo tengo, que están numeradas para que hablemos el mismo idioma en clase. Ahora usted, si tiene otras más completas, puede que haya más completa, puede usarlas al momento de hacer el práctico, o de estudiar, si le parece más cómoda otra que tiene, bueno, no hay problema, ¿no? Pero cuando estemos en clase, sí les recomiendo que estén con las que yo voy a subir, ¿ya? Imprímanlas, tengan a mano. Bueno, jóvenes, eso sería entonces el viernes toca examen. Así que prepárense, funciones y límites del examen. Ya estén desde las 7, ustedes tienen que estar ya en su computadora, no sé si lo van a hacer con el celular, pero prepárense con todo. Digan ahí en su casa que de 7:30 hasta las 9 nadie se conecte a internet para que no haya lag, para que no esté lento. Entonces, Disculpen, prepare que todo. ¿Sí? ¿el tiempo del examen será todo durante todo el horario de clase? Puede ser de 1 a 2 horas, por ahí va a ser. Puede ser 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, dependiendo los ejercicios, ¿no? Tengo yo ahí una base de datos de varios tipos de ejercicios, no los he escogido todavía. Hasta mañana lo voy a preparar y en base a eso les voy a decir cuánto va a ser el tiempo, ¿ya? Pero sí les puedo adelantar que el tiempo va a estar cabal para que el que sabe lo haga. ¿Ya? Porque yo sé que este tema de exámenes virtuales es un riesgo porque hay muchos pues que se dan modos para copiar, digamos. En presencial uno puede controlar mejor, ¿no? Pero aquí es más difícil, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, si yo doy mucho tiempo, pues el amigo que sabe lo pasa al grupo y todos empiezan a copiar, entonces al final lo que se perjudica son ustedes, porque pasan copiando, llegan a cálculo 2 y no saben dónde están parados. La idea es que usted esta materia la pase sabiendo, porque después, si usted se dibuja una pirámide y aquí el punto es ser ingeniero, la base de cualquier ingeniería, pues son estas materias multigrupos justamente, ¿no? Cálculo 1, física 1, álgebra 1, porque sobre eso se edifica todo. Sobre eso se edifica todo. Esas son las materias claves del multigrupo. Si usted pasa como sea, seguramente más adelante, como dice el dicho, va a pagar el pato. Va a sufrir las consecuencias de eso. Va a llegar allá a mitad de la carrera y sin entender casi nada, digamos, porque pasa todo copiando. Entonces, merece en estas materias multigrupo que son claves. Y yo ayudo en eso dando un tiempo cabalito, ¿ya? Ese es una ayuda que yo doy, porque si permito que ustedes copien, como les decía, es un perjuicio para ustedes eso al final. Así que prepárense, que no haya excusas del internet, prepárense hasta con datos, si falta el internet, ese ratito conectan sus datos, no sé, vean ustedes. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces. Bueno, en realidad el viernes no nos vemos, porque va a ser directamente en el Google Classroom, directo va a aparecer el examen, ahí va a estar las indicaciones, el tiempo, usted tiene que entregar. No entregue retrasado, porque por cada minuto que usted entregue retrasado el examen, va a perder puntos. Y si ya se retrasa con 10 minutos o más, que ya es mucho, pues ya corre riesgo que el examen ya no vale, o que pierda demasiados puntos. Dice su compañero, podemos usar regla de hospital para imagino que lo escribió mal. La regla del hospital no se escribe así, sí. No se escribe así para nada. Bueno, las personas que están repitiendo cálculo 1, por supuesto que ya conocen la regla del hospital. La regla del hospital es una aplicación de las derivadas, pero eso no hemos visto. ¿Ya? Eso no hemos visto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un examen? El objetivo de un examen es evaluar lo que se ha avanzado. ¿Cómo podría yo evaluar a lo que no hemos avanzado? ¿Me dejo entender?
Entonces, en límite, lo que yo quiero ver de ustedes es esa capacidad de resolver los límites usando todas esas técnicas que hemos visto, digamos. Eso es lo que yo quiero evaluar. ¿Cómo voy a evaluar algo que no se ha avanzado? No tiene sentido, ¿no? Disculpe, Así Inge, que, ¿sí? usted dijo que vayamos investigando, ¿viste? Cuando íbamos por límites, que investiguemos para ver qué cosas más podemos aprender por internet. Y yo había visto un truco de límite al infinito que primero se encontraba la variable de mayor exponente, o sea, el x, y luego se dividía el mayor, o sea, el mayor, los coeficientes y de ahí te da el resultado directo. Ya. De límite al Bueno, infinito, dice. claro, pero Y si el mayor, esa no es la y técnica que luego habíamos me lo hacía avanzado, valer, ¿ya? pero usted dijo que investiguemos más a fondo. Pero no es la misma esa, según lo que usted me dice. No, que decía que si son iguales, se dividía los coeficientes y si el mayor está en el numerador y abajo el denominador, sería infinito nomás. Ah, ya, ya. O sea, más o menos como que usted lo mira y ya sabe más o menos cuál va a ser el resultado, algo así. Pero así, pero primero hay que hallar la variable con mayor exponente nomás. Bueno, pero identificar la variable con mayor exponente tampoco es muy complicado, ¿no? Una mirada al ejercicio y uno ya sabe cuál es, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Está bien Más o esa menos, pero técnica primero que hay que usted hallar dice. ¿Cómo? la variable con mayor exponente, hacer los productos notables. Claro, pero digamos, si usted sabe, por ejemplo, si usted tiene un x más 1 y ese x más 1 todo está elevado al cubo, por ejemplo, si usted desarrolla ese producto notable, ya sabe, pues, como es al cubo, que va a haber un x al cubo, ¿no? O sea, por eso le decía, visualmente, o sea, mentalmente uno lo mira y ya sabe que ahí hay un x al cubo. Cuando lo desarrolla va a salir x al cubo. Me dejo entender, ¿no? O sea, identificar la variable con mayor grado tampoco es muy complicado. Digamos. Uno lo mira el ejercicio y ya sabe cuánto más o menos va a ser la variable de mayor grado. Ahora, claro, esa técnica que usted dice puede servir para comprobar que usted ha hecho resultados, pero tampoco me va a poner el límite igual y algo recontra No resumido. dije, no dije, solo quería mostrarle que quería por lo menos desarrollarlo hasta encontrar la variable, o sea, hacer el producto y eso para encontrar la variable de mayor grado y luego hacer ese truco. Quería ver si me lo va a hacer valer eso. Ya, a ver, haga, pero que sea algo creíble, que no le estoy logrando entender muy bien lo que me suena que me está diciendo algo que ya hicimos nosotros, porque nosotros había un método para resolver límites al infinito que era justamente eso, identificar la variable de mayor grado, fíjense en la diapositiva, ¿no es? Eso es Sí, lo que ya lo hicimos, ¿no? Sí. ya lo hicimos, ¿no es? Hicimos con eso. Sí. Listo, dije. Ya, eso es lo que no estaba entendiendo, pensé que usted me estaba mencionando algo parecido, pero diferente. Parecido, pero creo que es nomás el método que ya habíamos hecho, ¿no? Eso justamente habíamos hecho. Pero entonces, bueno, eh, volviendo al tema del examen, dice, tenemos que enviar el procedimiento de resolución de todos los ejercicios. ¿Cómo, no? ¿Cómo es eso? Tenemos que enviar el procedimiento de resolución de todos. O sea, es un examen, se supone que tiene que tener pues el desarrollo del ejercicio, ¿no? No entendí esa pregunta que escribe Willy. Creo que se refiere a que tal vez piensa que es de selección múltiple nomás. Ah, no, compañero, no va a ser una especie de cuestionario de elija las opciones. Va a ser un PDF, un documento que yo voy a subir al Classroom, y van a estar, a usted lo descarga ese documento en 2 segundos, rapidito, así como los prácticos, ni más ni menos. Yo subo un documento con unos 3, 4, 5 ejercicios y usted eso va a tener que empezar a desarrollar en su hoja. En la inducción que hice el primer día de clase les expliqué eso. ¿No es? ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer en su hoja y para subir al Classroom tiene que pasarlo a PDF, sacarle una foto, después convertirlo a PDF. Hay una pequeña gestión. Inclusive les mencioné que yo voy a estimar ese afán de tomar foto y convertir a PDF, ¿no? Unos 5 o 10 minutos aparte del tiempo estimado. O sea, si yo les doy 2 horas, por ejemplo, para el examen, ya está incluido. Va a estar incluido en esas 2 horas el tema de hacer toda esa conversión y todo eso. Inclusive en el primer día de clase les mencioné, consíganse una aplicación para convertir en PDF, ¿se acuerdan? Está creo que ahí en la inducción.
Todas esas cosas les mencioné. Ingeniero, y los ejercicios de funciones en los gráficos, ¿lo podemos hacer en GeoGebra o sí o sí lo graficamos nosotros mismos? Hágalo en GeoGebra porque es indiferente, ¿no? O sea, ¿para qué le voy a decir que lo haga a mano si igual lo va a estar mirando en el GeoGebra, ¿no? Porque lo va a hacer seguramente primero en un programa y después lo va a graficar, ¿no? Entonces, para no hacer el doble trabajo, lo puede imprimir nomás ahí del GeoGebra, usted verá cómo lo hace, ¿no? O cómo lo acomoda en el documento eso. O si usted cree que es más fácil hacerlo en la mano, un gráfico rápido, porque puede ser que sea mucho más rápido, trazar dos líneas, X, Y, hacer la gráfica, identificar algunos puntos que se haya pedido en el ejercicio y listo, ya estuvo. A estar haciendo en el GeoGebra, después sacar captura a eso, recortar, pasarlo al documento, no sé, vea usted qué le sale más rápido, ¿ya? Disculpe, dije, ¿entra al menos una pregunta de los prácticos? Bueno, cuando esto era presencial, yo siempre sacaba una pregunta, garantizada salía una pregunta, hay veces más de los prácticos en el examen, pero eso era porque en exámenes presencial hay más control, pues yo sé que usted está con su hoja y su calculadora y nada más, pero ¿cómo podría yo ahora sacar un ejercicio del práctico si usted el práctico lo tiene ahí en digital en su mano o en su computadora? ¿No ve? Lo va a copiar, digamos. Lo que puedo hacer es sacar ejercicios parecidos, quizás no, o sea, así. Así que no va a salir un ejercicio del práctico tal cual, idéntico. Cosa que antes en presencial sí hacía, les digo. Y con eso verificaba si realmente habían hecho el práctico, ¿no? Porque muchos se equivocaban, digamos. Ya. Bueno, Dije una nos pregunta vemos última, entonces. una última pregunta. A ver, dígame, la última. ¿Cuántas preguntas va a ser, de cuántas preguntas va a ser el examen? Van a ser mínimo 4 preguntas. Máximo unas 6. Digamos 5, las clásicas. Por ahí va a ser. De 4 a 6, ¿ya? Porque son 2 temas. Bueno, nos vemos entonces el siguiente miércoles en clase. El viernes, directo todo por Classroom. Estén atentos, ¿ya? Que tengan buen día, jóvenes. Bendiciones. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta Hasta luego, luego, hasta luego. ingeniero. Gracias. Lo Chao, ingeniero. chao.